¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Genezaret Internacional, comenzando con una nueva serie que la hemos titulado Diles la verdad, tomando un tema para esta oportunidad que lo hemos titulado Diles las nuevas, y hemos tomado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 17 y 18, en el preciso momento de la resurrección del Señor, este pasaje. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La primera impresión que nos da cuando escuchamos las nuevas, tomado del tema o del título del tema que dice así, diles las nuevas, la primera impresión que nos da, la connotación de esta palabra, es que nos da la idea de la comunicación de una buena noticia, cuya finalidad es la de hacer del conocimiento de algún acontecimiento novedoso y reciente. Si esta es la impresión que a usted le dio, es la misma que me dio a mí, entonces estamos en lo correcto. La resurrección de Jesucristo se cree obligatoriamente por fe, especialmente para nosotros, que la hemos tomado de las convicciones de nuestros apóstoles, que los han traído, han hecho un recorrido histórico, un estamento histórico para llegar a nosotros y nosotros creerla por la fe. Recuerden que la fe viene por el oír, y eso es lo que hemos oído nosotros, y nosotros la hemos tomado para hacer nuestro estilo de vida y fundamentar toda nuestra convicción en Jesús y en su resurrección. Entonces, la resurrección de Jesucristo se cree obligatoriamente por fe. No obstante, para el momento histórico vivido por sus discípulos, algunos pensaron que el cuerpo del maestro había sido robado, razón por la cual aparece Jesús resucitado y le dice específicamente a María Magdalena, quien directamente vivió la verdad de la resurrección, y le dice: ve y hazle saber las nuevas. Interesante. Ahora bien, ¿cuáles eran los objetivos de Jesús resucitado al enviar a María Magdalena a comunicar las nuevas? Dice: diles las nuevas. Primer objetivo: contribuir a despejar la incertidumbre y el error de pensar en el robo del cuerpo de Jesús. Lucas 24:9, haciendo un pasaje paralelo a lo que hemos leído, dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, las nuevas, y a todos los demás. Las nuevas tienen un fin. Las nuevas son muy propicias para corregir. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Dile a mis hermanos. Es decir, no simplemente un comunicar de palabras, sino que había que corregir la visión o el punto de vista o la perspectiva que estaba teniendo María Magdalena. Lucas dice que habían otras mujeres con ella. Entonces, las buenas nuevas o las nuevas son muy propicias para corregir. Miren lo que dice acá Juan 20, versículo 2. Dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro, porque aquí va a anotar el error que está cometiendo María Magdalena, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Esa era la visión de María Magdalena, lo que ella cree haber presenciado y vivido. Por eso aparece Jesús. Las nuevas son la confirmación profética sobre la resurrección del Mesías. Por lo tanto, corrige la manera de cómo interpretan los hechos. Toda la escritura, ahora para nosotros, está hecha, fue revelada, fue inspirada por Dios, como Pablo se lo enseñó a Timoteo, para corregir. Le dijo Pablo a Timoteo en capítulo 3, versículo 16 de la segunda carta, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil
para corregir. La corrección consiste en detener la difusión de una idea errónea que a la larga se convertiría en una verdad histórica y generacional. Imagínense que estas palabras se hubiesen corrido por toda la historia, se hubiesen difundido por toda la historia. Estas palabras se han llevado el cuerpo, se han robado el cuerpo, no hablando de resurrección. Imagínense entonces que se difundiera esta concepción e impresión de parte de sus discípulos más cercanos. Imagínense, los discípulos presenciales, testigos, allí cerca de él, dijeron, se llevaron el cuerpo. No dijeron, hubo una resurrección tal cual como lo dice la Escritura. Y pienso que eso era lo que quería el enemigo en su momento. Quiero aprovechar para dejar una nota aquí pedagógica, ¿ok? Primero, aprovechemos las ideas erróneas. Tomémosla como punto de partida para enseñar. Reconozcamos la sabiduría de la máxima de Mark Twain, quien afirmó que la educación, entre paréntesis, educar, consiste en tanto desaprender el conocimiento incorrecto como en aprender el conocimiento correcto. De modo que las nuevas vienen a corregir para llevarlo a lo correcto. Las nuevas son muy necesarias para despertar a la realidad de la Escritura, para despertar, para traer luz a lo que Jesús le dijo a María Magdalena. ¿Ok? Entonces, dice la Escritura en Juan 29, había que despertar a María Magdalena, a los discípulos, a los apóstoles, para que esa matriz se viniera al suelo. Dice Juan 29, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Cuál era el problema? Que ellos todavía no habían entendido esto de la resurrección. Por eso aparece Jesús a María Magdalena. Entonces, entender lo referente a la resurrección es parte de la Escritura, es parte de lo que le enseñamos en la Escritura y lo que Pablo le decía, si quieres saber acerca de la verdad histórica y tener más convicción, es necesario leer la Sagrada Escritura, que te enseñen la Sagrada Escritura, porque Pablo aquí repite otra vez en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Anteriormente dijimos para corregir, ahora viene para enseñar. Enseñar para desaprender y aprender de nuevo. Aprender, desaprender lo incorrecto para aprender lo correcto. Ahora bien, para una completa revelación de lo que profesamos, necesitamos retomar la postura adoptada por nuestros reformadores, quienes defendían el término, entre comillas, solo escritura, que significa la escritura sola, sin ningún aditamiento. Dice la postura de la escritura sola, solo la Escritura sagrada es fuente confiable e inefable de conocimiento de Dios y sus mandamientos. Rechazando, escucha esto al final, rechazando, en este pronunciamiento dicen, rechazando cualquier fuente que no sea la Biblia. Solo la Biblia, solo la Escritura. Esto nos lleva al segundo objetivo. Y el segundo objetivo es confirmar el fundamento más sólido del discípulo para mantener y hacer crecer su vida espiritual. No solo los discípulos de aquel tiempo, sino los discípulos de este tiempo. Por eso Pablo escribe el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. Le escribe de manera magistral para poner la base sólida de la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 de ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, en la traducción del lenguaje actual, dice, queridos hermanos, quiero recordarles, escuche esto, la buena noticia, diles las nuevas, voy a recordarles las nuevas que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Es decir, que la nueva apostólica del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es fundamental y es la nueva vigente, la nueva en el pasado, la nueva en el vigente en el presente, la nueva vigente para el futuro y para las generaciones. Por eso, cuando esta palabra la recibieron allí en Corintio, dice que la recibieron con gusto y en la cual se mantienen firmes, es decir, la actitud
con que la aceptaron por la fe confirman la convicción que les produjo. Y esa es la intención de esta palabra, y era la intención de Jesús al revelarse a María Magdalena y que ella corriera la voz de las nuevas. La nueva desmonta la teoría del robo del cuerpo de Jesús. Pablo, en su afirmación sobre el tema de la resurrección, acude a la Escritura y solo a ella, volviendo otra vez a la propuesta de solo Escritura. Primera a los Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, atención a esta palabra, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. No a un libro histórico, no al libro de Flavio Josefo, no al libro de un teólogo ni de un comentarista, a lo que dice la Escritura, solo la Escritura. Porque lo que la Escritura no avala es pura especulación. Las nuevas, desde los días del Mesías hasta ahora, han producido constancia, desarrollo y crecimiento en quienes aprenden de ella. Pablo, aún enseñando a Timoteo, yo hubiese querido ser ese discípulo directo de Pablo. En su segunda carta a Timoteo, en capítulo 3, versículos 10, 14 y 17, Pablo dice esto: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 10. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 14. Versículo 17 al final dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, escucha esto, enteramente preparado para toda buena obra. La preparación en su inicio consiste en crear, en afirmar las convicciones de lo que se cree, para seguir adelante históricamente llevando este mensaje de las nuevas a todas las generaciones. Entonces, se aprende a vivir convencido en lo que se ha creído, según lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. De modo tal que la fe se vuelve inconmovible, indestructible, inamovible. Se obtiene entonces, a raíz de la Escritura, se obtiene aprendizaje específico que colabora a preservar nuestras convicciones. De esta Escritura de Pablo a Timoteo, recojo 7 componentes para preparar a todo creyente para la buena obra. También me atrevo a decir que la buena obra es la comunicación de las buenas nuevas, de las nuevas noticias, de las nuevas noticias que vienen del pasado que están vigentes. Dice Pablo acerca de lo que viene hablando en 2 Timoteo 3, 10, 14 y 17, dice que aquí están los 7 componentes. Número 1, ideales y principios. El estudiar y el ser corregido por la Escritura nos deja ideales y principios los cuales Pablo llamó doctrina. También el tener la Escritura, tener la convicción, nos da un comportamiento estable, es decir, una manera de vivir. Suma a esto aspiraciones, los cuales Pablo llama propósito. También fe, y esto incluye fidelidad a Dios y lealtad en todos los sentidos. Añade generosidad y nobleza, lo que Pablo llama longanimidad. Añade el más grande de los regalos, el amor y el amar. Y también aguante con serenidad, que Pablo lo llamó paciencia. Concluyo leyendo un pasaje de Juan, específicamente, o de Lucas, capítulo 24, 13 al 35, para que ustedes vean cómo el Señor obra en 2 discípulos camino a Emaús, y que a través de este acercamiento el Señor hizo lo mismo, corrigió, dejó a un lado las dudas, dejó a un lado las incertidumbres. Allí se cumplen los 2 objetivos: contribuir a despejar la incertidumbre y el error. Y segundo objetivo, confirmar el fundamento más sólido del discípulo para mantener y hacer crecer su vida espiritual. Termino entonces con esta lectura. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,
que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vendados. ¿Para qué era la nueva? Para abrir el entendimiento, porque María Magdalena, los discípulos y los apóstoles no habían comprendido la Escritura. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y lo crucificaron. Hasta allí era cierto. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Él lo hará. Él lo hará. Pero en su momento ellos no entendieron la verdad. Ellos conocieron hasta la muerte. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Idea errónea. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ya no hay esperanza. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, todavía se mantenía entre ellos la idea errónea. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Abrirles los ojos, abrirles el entendimiento a la realidad de la palabra con respecto a la resurrección de Cristo, porque Pablo dice que si no hay resurrección no hay fe, todavía estamos en pecados. Entonces se tienen que abrir nuestros ojos por la fe. Y se decían el uno al otro después de vivir la experiencia con Jesús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, escucha ahora cómo cambió todo. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Diles las nuevas. Las nuevas están vigentes. Cristo resucitó. Y eso tiene que venir a corregirnos a nosotros. Quitarnos toda idea errónea de la que la historia quiere encargarse de borrar. Nosotros necesitamos afirmar nuestra fe en la resurrección de Cristo, porque es el único ser que ha vivido una resurrección para no ver muerte jamás. Los demás líderes religiosos en sus tumbas están, sus huesos se volvieron polvo y de allí no se volvieron a levantar. Y nosotros tenemos esa gran convicción, de modo que desde aquí en adelante nos afirmamos a creer las nuevas del Señor. Diles las nuevas. Trata de comunicarlas tú también. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.